Ahí vamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes de parte de SM. Soy María Mercedes Grau. Estoy aquí para saludarlos a nombre de mis compañeros en SM en este semestre que recién comienza y encargada también de presentarles a nuestro recurso de hoy que ya nos ha acompañado en otros momentos. Yvonne Klein, la psicoterapeuta mexicana, que ya en abril, ¿verdad, Yvonne? Sí, Te inauguraste con un muy buen webinar con nosotros. En aquel momento teníamos una perspectiva un poco diferente. Les agradezco que se hayan registrado. Sabemos que hay por lo menos 500 personas escuchándonos y creo que van a ser un poquito más. Les voy a dar las reglas para trabajar durante este webinar. Contamos con un recurso que, por su experiencia amplia como psicoterapeuta, le permite atender a las personas de una manera bastante más cuidadosa por los comentarios que hagamos por el chat o por la sesión de preguntas y respuestas. Ambas sesiones, ambas partes, ustedes la pueden encontrar debajo en su pantalla de Zoom. Van a ver dos burbujitas de comentario que tienen las siglas Q&A. Esas son la parte de preguntas y respuestas. Y también seguido van a ver el chat. Por ahí nos pueden escribir. Nos gustaría que nos fueran diciendo de dónde vienen. Por el chat nos pueden anotar. Ya veo que aquí está mi amiga Awilda Barbosa de la Academia Bautista de Puerto Nuevo. Nos están diciendo buenas tardes. Sol y Luna de Colombia, de Soacha. Buenas tardes y buenas tardes, Rosemary Romero. Queremos saber de dónde vienen, si hay alguien que no sea de Puerto Rico, por ejemplo, esta compañera o compañero de Colombia, de Washburn, Escuela de Ponce. Aquí siguen saludando y poco a poco se van a ir registrando las personas adjuntas. Colombia, tenemos varias personas de Colombia. Ivonne, creo que tienes muchas ah, por qué allá. gusto. República Dominicana, American Military Academy, República Dominicana, Corpus Christi de Aguadilla, gente de Bogotá, Colombia. Ahora sí se animó el chat y va tan rápido que no puedo casi leerlo. Colegio San Ignacio, Colegio Jardín, todos esos son de Puerto Rico, Colombia, Academia Interamericana, CIEM, Escuela de Carolina, Puerto Rico, Discípulos de Cristo de Manatí. Esos nombres que te suenan raros son pueblos de Puerto Rico. Ok, Yauco, ok. San Luis, Rosabel, Colegio Carmen Sol de Toa Baja, Colombia, Bogotá, CAFAM, debe ser una escuela de allá de Colombia. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno, estamos internacionales, no nos lo imaginaba, ¿no? Aquí vuelvo a ver gente de República Dominicana, Colegio de La Salle, Puerto Rico, Cabo Rojo, ese es en la isla de la isla. Rosana Reyes desde República Dominicana. Madre mía, ya de verdad que tenemos un montón de gente aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues miren, nuevamente a todos los que se han ido entrando, soy María Mercedes Grau, bienvenidos. Estamos para comenzar este semestre. En Puerto Rico ya comenzamos hace como 2 o 3 semanitas. En México me dijiste que empezaron todo virtual, claro, porque Todo estamos bien. a distancia. Comenzamos y comenzamos ya con unas situaciones distintas, con unas situaciones que merece que hablemos desde distintos puntos de vista, maestros, padres, estudiantes. Y por eso a este webinar le pusimos este título sugestivo, Regreso a clases en el 2020, un reto a las emociones, que Ivonne, desde su amplia experiencia y ahora formalmente se las presento con su semblanza, pues va a poder ir describiendo desde los distintos puntos de vista de las personas que estamos involucradas en el ambiente escolar y cómo ayudarnos. Aquí, mientras tanto, siguieron saludándonos por aquí, Ivonne. Pues Ay, Ivonne es consultora de las Naciones Unidas, licenciada y maestra en filosofía por la Universidad Autónoma de México y psicoterapeuta Gestalt, especialista en terapia narrativa y de desarrollo humano. Ivonne también ha diseñado y evaluado textos
educativos para las Naciones Unidas con distintas organizaciones de las Naciones Unidas sobre diversos temas. Educación socioemocional, formación cívica y ética, acoso escolar, que es un tema que ahora el cyberbullying debe estar bastante protagónico, del modelo pedagógico del programa Salud, Arte y Gestión Directiva. Es autora de libros sobre diversos temas. Educación socioemocional, con el cual ganó el premio de arte editorial Caniem en el 2019. Eso tiene que ser un premio en México, Ivonne, Sí, supongo, ¿verdad? sí. Formación cívica y ética para secundaria, bullying para niños, adolescentes y maestros, y aprender a aprender. Es docente en diferentes niveles educativos, psicoterapeuta que imparte consulta individual y de pareja, y hace un ratito estábamos hablando de las consultas que está teniendo que hacer ahora con esta crisis del COVID, y no solamente con profesionales de la escuela, sino con profesionales de la salud. Y es colaboradora de programas de televisión, el programa Consentido y El Ombligo de la Luna, en el canal del Congreso de la CDMX de México en temas de educación socioemocional. Lo importante es que Ivonne está también mano a mano y hombro a hombro como terapista, apoyando también a las escuelas, porque la crisis del COVID nos ha afectado a todos. Es una crisis mundial, depende del país donde estemos, lo hemos sufrido más o menos, pero todos hemos recibido el impacto. Así que sin más les cuento, les repito nuevamente, Ivonne va a poder atender dudas o preguntas o consultas que ustedes quieran. Me escriben por la sección de preguntas y respuestas o por el chat. Yo voy a englobar temas, no necesariamente coja pregunta por pregunta, sino que las resumiré para que ella las pueda atender. Y lo otro que les quiero decir, también al final de la conversación, vamos a colgar un documento por aquí, por el mismo chat, por la parte de la conversación, un enlace para que quien quiera el certificado por participar en este webinar se pueda comunicar, escribir para enviárselos entonces a vuelta de correo. Y sin más, muchas gracias, Ivonne. Comenzamos entonces contigo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marimer, a todo el equipo de SM, a Puerto Rico y ahora a nuestros nuevos invitados de Colombia, de República Dominicana. De verdad, es un placer para mí poder compartir un poco de la experiencia que he acumulado a lo largo de bastantes años, y el diálogo con ustedes para mí es insustituible. O sea, yo pongo mi experiencia al servicio de ustedes, pero este intercambio para mí es mágico porque no puedo entrar en las escuelas de Puerto Rico, ni de Colombia, ni de República Dominicana, y son los maestros los que están en las trincheras. A mí me ha tocado dar clases de secundaria, de preparatoria o CCH, de universidad a maestros, pero lo que a los maestros les está tocando en este momento nunca me había tocado a mí, no, ya no me va a tocar porque ya no imparto clases en las aulas, en las escuelas, y merecen todo mi reconocimiento, de verdad. Ser maestro es de las labores más hermosas, más duras, más loables que hay. Bueno, pues entonces voy a compartir mi presentación para ir poco a poco, y si hay algo que quieren preguntar, yo lo que les diría es apúntenlo, porque muchas veces se responde a lo largo de la propia presentación, y si no, pues lo presentan pues cuando termine, ¿no? Entonces, a ver, vamos a buscar la presentación y vamos a ampliar la presentación. Ok, ¿cuál es el recorrido que yo voy a, cuál es el recorrido que yo voy a iniciar el día de hoy? Vamos a ver cuáles son las emociones de niñas, niños, jóvenes y padres. Yo estoy segura que lo que yo comparta de lo que sucede en México es muy similar a lo que sucede, pues no solamente en los países latinoamericanos, sino en varias partes del mundo, ¿no? Las emociones de las y los docentes. Vamos a ver y a detenernos
a analizar cuál es la función que cumple la escuela en situaciones de crisis y en momentos como los de hoy. Y vamos a ver algunas estrategias socioemocionales para la nueva escuela. Estamos ante una nueva realidad para la que nadie estaba preparado y todos tenemos que parir en situación, pues estrategias de afrontamiento. Entonces, las etapas también han ido cambiando. No es lo mismo cuando pararon las clases y muchos chicos no iban a poder graduarse, pero esperaban empezar el año en su siguiente nivel o grado, a lo que sucedió. O sea, ya llevamos 5 meses y no sabemos exactamente cuándo va a terminar, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles han sido las emociones de las niñas y los niños? Y para presentar esto, voy a basarme en un estudio que se hizo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy grande, somos como 23, 24 millones de personas, entonces tenemos muestras muy grandes. Esta muestra se elaboró, este análisis, claro, yo lo cambié un poco para hacer una presentación, digamos, pero estoy basada en el estudio que se hizo, en lo que vertieron 19,600 y pico de niños, niñas y jóvenes, pues desde las primeras edades hasta los 18 años, ¿no? Entonces, yo lo que vi es que se podía dividir como en 2 partes. Una primera parte, pues está constituida por lo que yo llamo las emociones dolorosas, las que causan malestar. Y los niños y las niñas, pues dijeron que lo más importante que habían experimentado era aburrimiento, ¿sí? Estoy hablando de que este estudio terminó en agosto o en septiembre. O sea que tomó parte del final y parte de las vacaciones y parte del principio, digamos. Entonces, pues cuando había que nombrar la emoción más importante era aburrimiento. Había una necesidad, bueno, imperiosa de ver a sus amigos. Estas 2 cuestiones desembocaban en tristeza. También había preocupación por la inseguridad. A ver, todo lo que escuchan los niños, las niñas, en las noticias, en lo que los adultos estamos compartiendo en voz alta, pues también les llega, ¿no? Entonces, sí hay miedo a la enfermedad, a que los padres se enfermen, a que algún familiar se enferme por COVID-19. Por supuesto, estamos hablando en México de un país del tercer mundo, pues con una preocupación por pérdidas de trabajo. O sea, estamos hablando que 8 de cada 10 jóvenes y niños estaban preocupados porque sus padres estaban quedando sin trabajo, uno o los dos. Entonces, la preocupación por saber qué iban a comer al día siguiente, pues ha permeado muchos hogares en México. Hay muchísimo mayor estrés en el hogar. Y una cosa que a mí me conmovió muchísimo es que muchos niños, varios niños, compartieron la idea de, ahora entiendo qué sienten los animales cuando están encerrados. Y eso habla pues también de la cuestión de la empatía. O sea, hay una visión por el otro y por lo que implica el sufrimiento que me parece que es digno a considerarse, ¿no? Y esta foto que recorrió el mundo, que la vimos yo creo que todos, de un niño de 5 años, ahorita en Estados Unidos, llorando enfrente de la computadora y todo su lenguaje corporal es: lloro, no puedo aguantarme y no quiero que me vean que estoy llorando porque no puedo más, ¿sí? Bueno, pues muchos niños han estado como este niño que sale en la foto y que recorrió el mundo, ¿no? Y los jóvenes, pues los jóvenes están desde otro lugar, están también compartiendo, a ver, lo mismo que los chicos, en el sentido de necesitan ver a sus pares, sienten tristeza, sienten preocupación, pero ya hay un concepto más elaborado de vulnerabilidad, ya manejan el término de ansiedad y estrés, los chiquititos pues no lo manejan.
hay muchísimo enojo y frustración porque los planes pues se han venido abajo, ¿no? Hay muchísima mayor preocupación económica que en el caso de los niños, y una preocupación económica que ha hecho que varios jóvenes, por lo menos en México, han tenido que abandonar los estudios para salir a trabajar, porque si los padres no tenían trabajo y no habían conseguido trabajo, hay que conseguir trabajo por el lado que sea para poder comer. Entonces, esto de la preocupación económica es una preocupación mayor en el caso de nuestros jóvenes. Hay mayor preocupación también por las amistades. Estoy hablando desde secundaria en adelante, ¿no? O sea, el no poder reunirme con mis amigos, eso es una pérdida en cuanto a calidad de vida, ¿verdad? Y hay, por supuesto, que un mayor nivel de deserción escolar. Muchísimos niños que ya no pudieron, pues, entrar ni a las universidades, que las universidades es el espacio en el que más deserción hubo, y en función de que vamos bajando de nivel, de grado, etcétera, bueno, ya es menor la deserción, pero también existe, ¿no? Entonces, yo lo que viví es el extremo. O sea, por un lado, la parte dolorosa y por otro lado, la parte luminosa y amorosa, ¿sí? Y aquí yo diría que, pues, tanto los niños, niñas como jóvenes tuvieron y compartieron como los mismos lados luminosos, y estos fueron, pues, los que pudieron, se sintieron más cercanos a su familia, fortalecieron el vínculo que tienen con los otros miembros de la familia, tuvieron un mayor sentimiento de seguridad y apoyo. O sea, si el mundo afuera me amenaza, adentro me protege, ¿sí? Y esto varios también lo reportaron. Reportaron ambos extremos, ¿no? Pero no hubo término medio, hubo extremos con lo que estuvimos viviendo. Bueno, ¿y cuál ha sido la emocionalidad de madres y padres o tutores? Bueno, un nivel de estrés y de ansiedad que hace muchísimo no conocían, no habían tocado en esos extremos. Hay muchísima preocupación y tristeza por el nuevo proceso de enseñanza. Yo no sé si en este momento en Puerto Rico todo está en línea. En México, como dato curioso, el 50% de las personas pues no tienen internet. Entonces, esto hacía que no se pudiera implementar como sistema a nivel nacional pues una educación vía Zoom o vía redes. Entonces, pues lo que se tuvo que implementar en México es el Aprende en Casa 2, que fue lo más democrático que se pudo encontrar. No fue la mejor solución, pero fue lo que se podía asegurar llegar al mayor número de hogares, y era pues clases a través de la televisión. O sea, ya ni siquiera era a través del vínculo con el maestro vía una plataforma. Veo la clase de biología o de geografía o en la televisión, ¿sí? Entonces, esto ha generado mucho estrés en los padres y madres que han tenido que asumir pues una labor de educación junto con la labor de crianza. Esto ha generado, y además en una situación de encierro y en una situación amenazante afuera, ¿no? Entonces, hay mucho enojo porque, pues bueno, el enojo es parte de nuestra reacción ante una situación con la que pues no estamos de acuerdo o que nos indigna, ¿no? No por buscar culpables, pero a todos nos sucedió. Muchos padres se sintieron muy solos, o sea, con hijos que están en primaria, en secundaria y en preescolar, bueno, y las horas que hay que dedicar pues para aprender la tele y no hay suficientes teles y cada uno tiene su proceso, bueno, pues se sentían muy solos.
Hay muchísimo desgaste emocional por parte de los padres, porque hay una mezcla de espacios laborales, espacios domésticos y espacios escolares, ¿no? Son 3 cosas, no 2. Hay falta de tiempo, hay falta de herramientas, hay un deterioro muchas veces de la relación de pareja, porque no hay tiempo para la pareja, porque tenemos que atender la sobrevivencia y a los hijos, ¿no? Y pues también ha habido mayor violencia doméstica. Yo me he dedicado a violencia contra las mujeres y bueno, en México hubo un incremento de la violencia de género. ¿Por qué? Porque ya no había espacio y de alguna manera, si antes existían situaciones de violencia, por lo menos había espacios para que la persona agredida saliera y se ventilara y buscara pues espacios de descanso emocional, y aquí no lo hubo. Entonces pues hubo mayor incremento de conflictos interpersonales y en el peor de los casos de violencia. Aunque no se llegó muchas veces o la mayoría de las veces a la violencia, el hecho de estar más irritables, más susceptibles, más presionados, obviamente incrementa el número de conflictos, digamos. Y la preocupación económica de los padres ha sido verdaderamente terrible. Muchos han tenido que sacar a sus hijos de las escuelas privadas, porque no podían, porque habían perdido el trabajo y porque no había otra, ¿no? Entonces, esta preocupación económica permea a toda la familia, ¿sí? Pero también han habido emociones luminosas por parte de los padres y de las madres. También hubo extremos en el caso de los padres y las madres. Y yo diría que en muchos casos hubo como un reencuentro con la pareja, desde vamos a dividirnos para compartir pues, las labores en el hogar, para compartir las labores educativas desde el hogar, ¿no? Estos son los lados luminosos. Hubo mayor vinculación con los hijos. Por eso los hijos, a ver, si hay mayor, lo que están sintiendo de luminoso los hijos, también lo están sintiendo los padres. O sea, se sienten, cuando hubo estas cuestiones, se sintieron más vinculados con los hijos y también recuperaron pues una capacidad de juego y de gozo que tal vez estaba un poco en el closet, ¿no? Porque como iban a la escuela los hijos, entonces tal vez no se ocupaban de esto, y es importante darle espacio y lo redescubrieron, ¿no? Bueno, y los docentes también tuvimos nuestra cuota de dolor y la seguimos teniendo. O sea, tenemos muchísimo estrés, ansiedad, tristeza por el nuevo proceso de aprendizaje, por esa sensación de desvinculación con el día a día, que en el caso de la docencia es, ahora sí que cuerpo a cuerpo ahí en el aula, todos los días, ¿no? Entonces, pues hay mucha frustración, enojo, hay faltas de conectividad física, faltas de conectividad emocional, y eso genera muchísima frustración en los docentes. Mucha sensación de soledad, o sea, de veras, ¿cómo le hago yo aquí con mis alumnos que son 30 para conectarme desde otro lugar, ¿no? Hubo muchísimo desgaste por también los docentes, pues están en un hogar en el que tienen que atender cuestiones de tipo doméstico, ¿verdad? Y también hay falta de infraestructura, hay falta de comunicación con los estudiantes, entra el ruido y desconcentra no nada más al maestro, sino rompe la comunicación. Y como yo digo, no es como decía, eso no lo digo yo, un investigador de la Iberoamericana que decía, esto no es educación a distancia, no es educación en línea, es educación remota, que es completamente diferente, porque una educación en línea tiene un formato propuesto para que se vaya haciendo en línea con una determinada previsión. Aquí tuvimos que parirlo en situación, ¿sí?
tenemos una incertidumbre acumulativa que también duele, porque no es lo mismo prepararse para, pues, 4 meses de estar encerrados a, pues sí, nos preparamos para 4 meses, pero resulta que no son 4 meses y ya van 5 meses y no sabemos cuánto tiempo va a ser. Entonces, esto también implica un desgaste. También hay preocupación económica, porque a veces el maestro o la maestra, pues, vive con otras personas que perdieron sus ingresos y eso también repercute en la economía doméstica. Y hay muchas escuelas que cerraron. En México, de verdad, muchísimas escuelas tuvieron que cerrar porque los estudiantes no podían pagar, es como un círculo vicioso, entonces la escuela no podía pagarle a los maestros, entonces era un círculo perverso en el que se iban perdiendo fuentes de trabajo para todos. Pero los docentes también tuvieron un lado hermosísimo de luz lleno, pues tuvieron la satisfacción también y el orgullo de enfrentarse a un reto que se les presentó. De un día al otro, y tenían que sacarlo adelante por los niños, las niñas y los jóvenes, y mal que bien lo hemos sacado, ¿sí? Se dieron permiso de pedir ayuda tecnológica a sus estudiantes. Muchas veces los maestros no nos damos permiso de pedir ayuda. Y esto yo siento que es algo que tenemos que aprender como docentes y que nos hace crecer. Y qué mayor vinculación que pedirle ayuda a un estudiante y que el estudiante pueda ayudar al maestro. A mí me parece que es como un círculo mágico en el que formamos un equipo para salir adelante todos, ¿no? Hubo mucha humildad de muchos maestros para poder pedir ayuda. O sea, se tocó esta idea de, híjole, necesito ayuda para salir adelante y necesito pedir ayuda a mis pares, necesito pedir ayuda a mis estudiantes, necesito pedir ayuda a los padres también, ¿no? Muchos sintieron mayor cercanía y comprensión a pesar de todas estas partes dolorosas. Hubo un fortalecimiento del vínculo y por lo tanto, como consecuencia de todo esto y de muchos tipos de estrategias de afrontamiento, pues hubo un aumento de la autoconfianza. O sea, de alguna manera, pues hemos ido saliendo adelante, ¿sí? Y hay un fortalecimiento de la autoconfianza que se traduce en un fortalecimiento también de la autoeficacia, en tanto que, o sea, yo me siento más confiado, puedo probar ciertas cosas que me funcionen y viceversa, en tanto hago ciertas cosas que me funcionen, me siento más confiado, ¿no? Confío más en mis decisiones. Y me parece importante hablar de cuáles son, pues, la parte importante de el rol de la escuela en situaciones de crisis. Esto me parece que es muy importante no perderlo de vista, ¿no? Cuando nos sintamos mal, de verdad vale la pena, pues, pensar en estas cosas. La escuela cumple con el derecho a la salud en tanto que nos cuida y cumple con el derecho a la educación. Somos entidades proactivas en ese sentido. La escuela constituye un igualador social. No importa de dónde se viene, se tiene el derecho a una buena educación, ¿sí? Proporciona información veraz sobre la pandemia, el contagio, las formas de protección. Esto es muy importante porque con toda esta cuestión de la globalización, los fake news y las noticias falsas son uno de los factores que mayor, pues más incrementan la ansiedad y el miedo en estas situaciones. Entonces, producir y ser focos de información que es veraz es muy importante, da seguridad, ¿no? Y brinda un sentido de pertenencia. Pertenecemos a una escuela, a un grupo, a una tribu escolar,
Y esto es verdaderamente maravilloso porque el sentimiento de soledad desciende cuando nosotros nos sentimos pertenecientes a un grupo. Pero también ofrece espacios de vinculación diversa. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en los círculos familiares, que pueden ser diversos también, pero que de alguna manera los espacios de vinculación diversa de la escuela son realmente muy ricos. Entonces, eso nos vincula con la diferencia y yo creo que ocasiona diferentes interrelaciones que nos hacen crecer. Nos brinda seguridad, proporciona herramientas de educación socioemocional. He asesorado a varias escuelas y realmente, pues, los padres, las madres, los hijos y los maestros, pues han encontrado que en donde se dan herramientas de educación socioemocional, pues se proporcionan herramientas muy valiosas para la calidad de vida de sus integrantes. Y eso es también muy importante atenderlo. Porque no solamente son estrategias de herramientas de educación, sino estrategias de afrontamiento socioemocional, que me parece que en situaciones de crisis es importante pues tener, ¿no? Y brinda esperanza, que existan escuelas brinda esperanza. Apostar por la educación me parece que es una de las mejores apuestas que se pueden hacer. Bueno, ¿y cuáles son estas estrategias ante la nueva escuela? Lo primero es cuidar la salud. O sea, sí necesitamos atender todas las medidas que nos dice el Ministerio de Salud de nuestros gobiernos, porque cada uno vive desde pues, un contexto particular y tenemos que atender estas medidas de higiene. Es muy importante no dejar de realizar ejercicio físico, yo diría 1 hora al día mínimo. Es fundamental, hasta para pensar mejor, se ha visto a nivel de neurociencia que hacer ejercicio permite pensar con mayor claridad. Es muy importante tener una dieta balanceada. Tendemos a comer más azúcar, tendemos a comer más sal. Y yo diría, no de que no se pueda comer, pero digamos que tenemos que cuidar nuestra dieta. Tenemos que tratar de no comer en forma impulsiva. ¿Por qué? Porque se van a crear círculos viciosos que podemos como patentar a nivel inconsciente dentro de nuestras formas de afrontamiento. Y el chiste es que patentemos formas de afrontamiento desde un repertorio socioemocional que nos haga crecer, ¿no? Y han habido muchos trastornos del sueño, entonces sí necesitamos encontrar, pues, qué hacer para dormir mejor y con mayor calidad. Yo aconsejaría no escuchar las noticias en la noche, porque de verdad, bueno, esto yo lo descubrí conmigo misma al principio, estamos hablando de la prehistoria hace 5 meses, la prehistoria de la pandemia, uno estaba escuchando las noticias hasta el último momento y esto verdaderamente descubrí que era de lo más nocivo. Me puse a hacer investigaciones sobre el sueño, etcétera, y descubrí que en mi caso, escuchar las noticias en la noche era lo más dañino para mí. Bueno, que cada uno descubra qué hacer para tratar de dormir pues las horas suficientes y con calidad, ¿no? Y hacer los ajustes en ese sentido. Creo que necesitamos tener mayor flexibilidad y humildad. Me parece que los aprendizajes esperados son importantes, sí, pero tenemos que tener como prioridad básica el bienestar físico y el socioemocional de la comunidad educativa. Estoy hablando de estudiantes, docentes y padres. Lo primero es salir con vida y salir lo mejor posible emocionalmente.
ir atendiendo los aprendizajes esperados, pero con humildad y con suficiente flexibilidad para que no sea un corset de control físico y emocional que nos impida gozar y que nos haga estar peor, ¿no? Y no atravesar pues suficientemente bien esta pandemia que requiere que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, no debilitado, ¿no? Y bueno, necesitamos dar espacio a las emociones. Esto no fue nada más un problema de salud física. Fue un problema de salud mental, como lo dijo el propio representante de la Organización Mundial de la Salud. Hay que atender las emociones. Hablar de lo que se siente y lo que se necesita. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preocupados? ¿Estamos cansados, aburridos? ¿Estamos a la expectativa, viendo qué pasa, con un poco de ansiedad? ¿Estamos enojados? ¿Estamos alegres con algunos espacios de vinculación con otros y eso nos da un aliento, un respiro? A ver, pasamos y atravesamos todo tipo de emociones en un día. Bueno, pues cuando ustedes hagan abran un espacio para las emociones, sería interesante que pensaran, bueno, de todas las emociones que yo viví el día de ayer o el día de antier, cuál es la emoción predominante de cada día y cómo yo podría, con qué nombre de qué emoción podría yo calificar mi emocionalidad, por ejemplo, durante la última semana. Y hasta se pueden hacer ejercicios para compartir con los hijos, con los pares, qué emociones se han vivido. Y no se trata de que no se pueda hablar de las emociones que nos causan dolor. Las emociones son reales, no son ni positivas ni negativas. Lo que hay son, pues, emociones que, pues, pueden ser de deterioro, ¿no? O que pueden ser de desarrollo, pero todas las emociones, pues, se experimentan y hay que validarlas, ¿no? Y me parece que es muy importante dentro de las lecciones socioemocionales que estamos teniendo, darle espacio a la educación socioemocional, ¿no? Aquí estoy pasando una imagen de una colección que escribí que se llama Sentir, Pensar y Actuar, de educación socioemocional para secundaria, es de SM, es un libro que ha sido el mejor proyecto que he realizado hasta este momento porque puse toda mi experiencia y todas mis ilusiones en esta colección. Y me parece que no nada más está el mío, pueden haber otras colecciones verdaderamente maravillosas, no importa cuál escogen, pero que escojan desde dónde se pueden educar socioemocionalmente. Lo importante es que lo hagan, no con qué colección o libro o programa lo hacen. Bueno, tratando de que pues sean cuestiones que están pues probadas, digamos, que son confiables, ¿no? Y bueno, ¿y qué significa desarrollarnos socioemocionalmente? Bueno, pues antes que nada significa conocernos. O sea, tenemos que tener mecanismos para conocernos. Aquí estamos teniendo una gran oportunidad, pues, para conocernos en estas circunstancias, pues, difíciles, ¿no? Lo segundo es cómo nos autorregulamos. ¿Cómo aprendemos a autorregular nuestra tristeza para que no se convierta en depresión? Nuestra alegría para que no se convierta en exaltación desbordada. Nuestro enojo para que no se convierta en violencia. O sea, cómo manejamos nuestra frustración, cómo manejamos. Cada emoción implica un manejo emocional diferente. Entonces hay diferentes estrategias según el tipo de emoción que se quiere trabajar. La otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo emocional, a ver, esta es una propuesta teórica mía. Existen muchas propuestas sobre lo que implica el desarrollo socioemocional y cada autor tiene su propia propuesta. Y cada una de estas 3 o 4 dimensiones de las que voy a hablar se subdivide en muchas habilidades.
Y habemos muchos pensadores que tenemos como 4 o 5 básicas o hasta 6, y de ahí se desglosan todas las demás. Yo ahorita estoy hablando de las 4 básicas, pues para mí, digamos. La tercera tiene que ver con cómo nos relacionamos y cómo creamos relaciones nutricias. Y estoy hablando de relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones de hijos y padres, de abuelos y nietos, etcétera. Desde dónde construimos relaciones que nos hagan crecer a todos los involucrados. Y desde dónde tomamos decisiones, no solo para el bienestar personal, sino para el bienestar colectivo. No queremos nada más niños y jóvenes que se sientan bien consigo mismos. Queremos que se sientan bien consigo mismos y con el mundo con el cual interactúan. No queremos crear, pues, narcisistas con una autoestima increíble, no. Queremos crear individuos sensibles, proactivos y prosociales, digamos, ¿no? Somos una comunidad y eso lo estamos aprendiendo por las buenas o por las malas, ¿verdad? Invito a usar la creatividad en contexto. Aquí vemos la foto de una maestra que tuvo que sacar un peluche de su hija para animar a sus alumnos de primaria. Un maestro que el primer día no tenía ni mesa. En su casa no había una mesa para poner la computadora y se tuvo que sentar en la cama y se vistió de traje para darle la bienvenida a sus alumnos el primer día, pues tratando de recibirlos con un letrero atrás que pegó en las paredes de su cuarto, poniendo unos peluches y poniéndose de él, pues con la máxima formalidad que él quiso poner para que sus alumnos se sintieran considerados y amados, ¿no? O esta maestra que no tiene ni salón de clases y a distancia, pues si nada más tiene 2 estudiantes que pueden con un tapabocas trabajar en los libros de texto que se han distribuido a nivel nacional, porque no hay conexión, pues es desde ahí que se vincula, ¿no? Entonces, cada uno, pues tiene que desarrollar, pues como yo digo, creatividad en contexto, con las herramientas que tenga. Un maestro, por ejemplo, fue a entregar como comida a domicilio como si la hubieran pedido y llevó cartas a sus estudiantes, ¿no? Tenemos que construir comunidad, pero no nada más comunidad de aprendizaje como lo puso hace varios años este especialista y propulsor de las comunidades de aprendizaje, de contenido duro, sino yo diría construir comunidad socioemocional, ¿no? Necesitamos crear vínculos con estudiantes, vínculos con pares docentes, vínculos con padres, ¿no? Hay mayores vínculos entre pares. En el caso de la educación primaria, los maestros están más acostumbrados, como están toda la mañana en las escuelas, de convivir unos con otros. En el caso de la secundaria, los maestros a veces trabajan en varias secundarias y no pueden convivir con sus pares, y entonces se empieza a desvincular la relación con el otro. Y en la preparatoria y en la universidad ya cada uno va a lo suyo y ya no hay ninguna relación. Y yo diría que tenemos que crear comunidad en tanto que pertenecemos pues a la misma institución y nos podemos ayudar, ¿no? Y además hemos aprendido, y lo hemos ido comprobando, que el vínculo afectivo es fundamental para el aprendizaje. O sea, ya se ha probado a nivel de neurociencia, ya lo hizo Damasio en el laboratorio, que cuando nosotros pensamos, ya pensamos desde las emociones. Esto ya se probó a nivel neurológico y necesitamos asimilar que el vínculo afectivo, como nosotros decimos, es el efectivo. O sea, el vínculo afectivo es el que permite aprender mejor. Un niño que en México está yendo a la escuela en una situación de balaceras y de terror social, no se puede concentrar en la escuela. Entonces, ¿desde dónde podemos nosotros, pues, aprender? Desde la vinculación y no desde el miedo, ¿no? Necesitamos compartir estrategias de afrontamiento.
¿Cómo le he hecho yo con mis estudiantes? ¿Cómo le hacen mis estudiantes? Que ellos compartan. ¿Cómo hacen los otros pares docentes? ¿Qué han hecho los padres? ¿Qué les ha funcionado? Y puede ayudar el compartir estrategias, porque lo que hizo uno le puede servir a otro, ¿no? Y me parece muy importante no dejar de darnos espacio para el gozo y el disfrute desde el espacio escolar. Me parece, pero fundamental. Y me parece que en este sentido, ver arte con los alumnos y que realicen actividades artísticas, me parece que es una forma de dar espacio al gozo y al disfrute desde el espacio escolar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, pues, entender que aprender es mucho más que aprender contenidos duros. Aprender es vincularse con otros, tener contacto con la diversidad, gozar y construir con otros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir el video, digo, la presentación, para regresar a la tierra. Regresamos a la tierra. Bueno, Ivonne, lo primero que te digo, hay muchos comentarios de excelente taller, muy atinado para este tiempo, que todos necesitamos escuchar y creo que te podíamos escuchar un ratito más. Tengo compañeras de trabajo aquí que no solo estamos manejando el chat de los asistentes, de los maestros de distintos países que nos acompañan, sino nuestro grupo de trabajo que tienen otra función distinta, que no consideramos aquí. Fíjate, debimos haber hecho algo especial para ellos también, porque somos los que estamos acompañando la escuela. Y aunque no somos maestros, no somos directores, pero estamos pasando esa famosa canción, ese famoso dicho que recogió Juan Luis Guerra, estamos pasando el Niágara en bicicleta Ay, sí. con los maestros y mis compañeras y compañeros de trabajo te están escuchando y escriben por aquí que también se sienten conmovidos. Tenía algunas notas en el chat. Una de las personas parece que entró un poquito tarde y no pudo ver la parte del dolor de los alumnos. Me da un poco de pena porque estamos en la parte nos volvimos a la parte luminosa y a la parte en la que podemos echar luz nosotros, ¿verdad? Con el gozo que nos pides, las propuestas de hacer más. Pero sí, ella quería que fueras esa parte y desde ahí podemos volver a partir hacia donde Me parece estábamos. muy bien, me parece muy bien y te felicito, Marimer, que tengas esa sensibilidad de considerar a esta persona. Pues las emociones dolorosas de los niños, te lo resumo así rapidísimo. Hay cosas que no podré volver a repetir porque pues las digo en el momento, pero las emociones son aburrimiento, necesidad de estar con los pares, preocupación por la inseguridad, preocupación por la falta de trabajo de los padres, preocupación porque se enfermen, estrés en el hogar. Los niños chiquitos pues tuvieron como mucha empatía por los animales en encierro, entendiendo lo que eso implica. Y los jóvenes pues como de 13, 14 años hasta los 18, manifestaron mayor vulnerabilidad, tristeza, estrés. Ellos ya hablaron de ansiedad, de preocupación económica. Muchos se sintieron muy desamparados porque tuvieron que dejar la escuela. En México hay muchísima pobreza. Hay 60 millones de personas en pobreza, y eso hace que la educación venga después de la comida, y muchos tuvieron que abandonar sus estudios de preparatoria o de universidad para ayudarle a los padres. Entonces, esto implicó cambiar su vida al 100%. Entonces, esta es la parte dolorosa. Y bueno, la parte ya luminosa tú ya la escuchaste, entonces esa ya no la repito. No, la parte luminosa me encantó de todas las partes, ¿no? De la parte
del alumno, de la parte del maestro. Estoy mirando aquí mis notas, pero usaste una frase que cuando te referías a los docentes que trabajaron en un momento y tuvieron que partir en situación. Esa frase quizás no se entendió tanto. Yo creo que lo que querías decir es que, explícanos, ¿no? Que ellos Sí, tuvieron que hacer tanto lo luminoso como lo doloroso, como reinventarse todo sí. en la Em, no tuvieron tiempo, ¿no? Nosotros en México, y yo me imagino que también en, Puerto Rico, en Colombia, en República Dominicana, en cualquier país latinoamericano, estamos viviendo en una situación de desigualdad tremenda, tremenda. O sea, la situación del encierro es terrible para adultos, jóvenes, niños, por lo que implica de aislamiento, de tristeza, de enojo y de todo lo que dijimos. Pero no es lo mismo estar en un cuarto que es mi cuarto si soy un chico de 12, 13 años o de 10 o 12 y que tengo una computadora, o estar compartiendo la televisión porque no tengo computadora y estar viviendo con 10 personas más en el mismo cuarto. Entonces, yo creo que la situación de desigualdad que ya vivíamos y que ya nuestros países padecen desde hace muchísimos siglos, pues ante una situación así se vio acentuada. O sea, el derecho a la educación no se cubría tal vez al 100%, pues ahorita se cubrió menos, porque muchos ya no pudieron ni conectarse, ni tienen celular, ni tienen redes, ni tienen absolutamente nada. En la sierra, por ejemplo, aquí en México. Entonces, cuando estamos hablando de parir y partir en situación, yo lo que digo es de que cada uno desde la parte que un día les hizo decir, voy a dar clases, que recuerden ese momento en el que un día se enfrentaron por primera vez en su vida a un grupo de estudiantes y vieron sus ojos y tal vez ustedes tenían miedo, tenían temor, no sabían cómo hacerlo o estaban emocionados y no estaban nerviosos, pero todo eso que los llevó a educar, a formar a otros seres humanos, pues es de donde nos tenemos que agarrar en estos momentos de mucha desolación. Entonces, pues partir en situación tiene que ver con, bueno, no es lo mismo lo que un maestro en la Ciudad de México pues va a tener en cuanto a recursos que lo que va a tener un maestro en la sierra, por ejemplo, de Oaxaca, que es una zona de las más pobres en México, o de la montaña alta de Guerrero, ¿no? Por poner unos ejemplos. Podemos hacer Entonces, estas traducciones a Puerto Rico, porque tenemos zonas muy deprimidas también, zonas como el sur que tuvieron el terremoto en enero, que sabes que lo hablamos la otra vez, y siguen deprimidas y hay muchos estudiantes que sabemos que no están teniendo ningún acceso, ninguno, a educación de ningún tipo. Así que sí, nosotros podemos traducir, nuestras realidades son diferentes, pero parecidas. Y incluso dentro de la escuela privada, la escuela pública, la escuela privada, tenemos problemas de conexión. A las familias no todas tienen el mismo acceso. Así que sí, entendemos perfectamente. entonces es usar la creatividad en contexto. O sea, puede ser que a un maestro de la sierra se le ocurra citar a, a los 10 estudiantes que tiene en un parque que está cerca, a sana distancia, y desde ahí pueda hacer algo porque no hay otra. Y hay otros que pueden hacer chats de WhatsApp o de Facebook, o algunos pueden mandar cartas, o algunos, o sea, yo lo que diría es, ¿qué puedo hacer desde mi contexto, desde lo que necesitan mis estudiantes, desde lo que necesito yo para estar con ellos, para tratar de conectarme y de vincularme? Y yo creo que independientemente de si el contexto es un contexto con todas las posibilidades o con casi ninguna, cuando se echa a andar la imaginación, porque somos animales que tenemos la posibilidad de la imaginación y eso es maravilloso, podemos realizar
pues cosas que no habíamos realizado y que nos permiten vincularnos desde otro lugar y me parece es un buen reto, ¿no? Es un buen reto y los maestros lo han estado contestando. A mí me llegó mucho la foto del maestro con su corbata sentado Sí. en esa cama, con ese cuarto tan infantil detrás, siendo él un señor. También me conmovió la maestra con los niños sentados sobre, vamos, su pupitre de paja, eran unas hojas secas. Me conmovió mucho. Sé historias de maestros nuestros que han llevado a su casa, a la escuela, y han decorado, sacado sus muebles, puesto sus carteles, para que lo que ellos ven, lo que los niños ven por lo virtual se parezca a lo que podía ser un salón. Y aquí tengo una maestra que dice muy buena información. Aquí en Puerto Rico estamos tratando de que nuestros niños no se sientan tan tristes. Ellos disfrutan mucho mi clase de inglés porque los hago sentir como si estuviéramos en el salón. Tengo kinder y primer grado. He escuchado mucho de los maestros de kinder y primer grado cuando intervenimos con ellos en los talleres de SM regular de nuestros materiales, pero a veces los adolescentes, los niños que son un poco más grandes también necesitan ese refuerzo y quizás las estrategias no son tan distintas a las que utilizamos con los niños de kinder y primer grado. Me preguntaban qué podían hacer, porque yo creo que los adolescentes, Ivonne, también disfrutan el canto, también disfrutan el movimiento y si quieres, ¿no? Comentar un poco de cómo llegar a Y los chicos de distintas edades. sí, mira, yo creo que hay estrategias que, según si es un maestro de primaria baja, de primaria alta, de preescolar, o de secundaria o de preparatoria, hay ciertas estrategias que son generales, pero que hay que concretizar según el nivel de desarrollo psico, socio, emocional y hasta moral de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, el arte tiene un poder extraordinario, extraordinario. Yo inclusive ahorita acabo de acabar todo un documento para chicos de preparatoria que va a estar a nivel público, porque lo hice con Naciones Unidas y con la Secretaría de Educación Pública, sobre educación socioemocional a través del arte para chicos de 15 a 18 años. Bueno, pues la danza, la pintura, la escultura, a ver, se pueden hacer hasta esculturas humanas, ¿no? ¿Cómo se expresa, cómo se expresan ciertas emociones, pero con todo el cuerpo, ¿no? Se pueden hacer ejercicios de expresión emocional, se pueden hacer, yo creo que otra de las partes hermosas del arte es la cuestión narrativa. Creo que la narración bueno, los mitos han existido en la humanidad desde que hemos pisado la tierra casi, casi, ¿no? Entonces, desde que hemos estado pintando las cuevas de Altamira, ya podíamos, pues, crear una historia con lo que se estaba viendo en las paredes. Entonces, me parece que la cuestión narrativa tiene muchísima fuerza y yo abogaría por promover la narrativa personal. O sea, vamos a hacer tal vez un cuento entre todos. Cada uno pone una oración y vamos a armar un cuento y al final pues leemos el cuento, vamos a usar 2 o 3 personajes, ponemos ciertas reglas y vamos construyéndolo. O cada uno que haga una poesía alrededor de, pues, cómo vence el miedo. Obviamente el miedo de un niño de 5 años, pues va a ser diferente al miedo de un chico de 15, pero también tiene que implementar estrategias de afrontamiento y puede compartir esas estrategias y a sus pares, lo más probable es que los pares escuchen más lo que dicen sus compañeros que lo que diga el maestro. Entonces el maestro de alguna manera en secundaria puede, o con chicos un poco mayores, puede crear el escenario para que ellos propongan toda una serie de cosas para que se escuchen, ¿no? Y el maestro también puede poner su humanidad. Yo creo que estamos acostumbrados a que hay 2 seres que en esta tierra no se equivocan, que son los padres y los maestros, ¿no? O sea, los maestros no pueden equivocarse, los padres tampoco, somos Superman, ¿no? Y no, resulta que no somos, que nos podemos equivocar, que a veces nosotros necesitamos ayuda, ¿sí? Y pedirle ayuda a los estudiantes
para manejar una situación, no porque voy a compartir mi vida personal con mis estudiantes y me voy a dedicar 5 horas a hablar de mí, no, sino porque yo voy a poner una pequeña situación para detonar una construcción colectiva. Yo puedo llegar y decir, pues fíjense que, pues les quiero compartir que hoy no estoy muy bien porque, bueno, mi madre está enferma. ¿Y ustedes qué me dirían? ¿Cómo puedo yo alegrarme? ¿Qué puedo hacer para estar mejor? ¿Qué les ha funcionado en algún momento cuando algún familiar pues ha estado enfermo y qué les ha servido? Y entonces empiezan a escucharse, empiezan a ver cómo se manejan emocionalmente, y eso no se desborda porque estamos hablando de estrategias de afrontamiento, estrategias que les funcionaron. Entonces, porque muchos maestros tienen mucho miedo de manejar la cuestión emocional, y lo entiendo, porque muchos me han dicho, ay maestra, es que yo no soy psicoterapeuta y yo no sé si voy a poder con una cuestión así. Bueno, y yo lo que les digo a los maestros es, no necesitas ser psicoterapeuta para tocar las emociones. Necesitas ser un ser humano y esa condición ya la cumples. Y todos podemos, inclusive nosotros como psicoterapeutas y educadores, necesitamos seguir aprendiendo. A ver, esto es un proceso de construcción, de ir aprendiendo. La neurociencia, pues ahora ya se traduce más fácilmente en neuroeducación. Antes se tardaba mucho más. Entonces, pues claro que necesitamos estarnos actualizando y aprendiendo, inclusive los especialistas. Entonces, ahí es donde entra la humildad, ¿no? Necesitamos tocar un poco, pues, nuestra humildad y decir, no pasa nada, pero sí lo quiero tocar, porque con toda mi vulnerabilidad como maestro o maestra, pues prefiero tocarlo y transitar con eso con mis estudiantes. Y yo les apuesto que van a vivir, pues, unas experiencias increíbles. Entonces, yo los invito a que no sean nada más los maestros de tutoría los que damos toda esta cuestión de emociones, que pueda ser el maestro de matemáticas, de física, de español, no nada más los artistas, que son los que manejan la expresividad de las emociones y los que nos dedicamos a la tutoría, ¿no? Que todos estemos desde nuestra humanidad poniéndonos. No, todo lo humano no nos es ajeno, ¿no? No nos es ajeno y no debe quedar lejos por la virtualidad, porque que Claro. no estemos juntos en un mismo salón no quiere decir que no seamos tan humanos como cuando estábamos en el salón. Y abrir el canal de comunicación a que nuestros estudiantes nos compartan eso. Esa idea que dijiste, yo hoy no me siento tan bien, ponerme en situación. Yo soy el ejemplo, yo soy el modelo, ¿cómo me ayudan ustedes a mí? Funcionaría con niños de primer grado y con estudiantes de cuarto año, definitivamente. Y el arte es un medio de expresión que podríamos aprovechar ahí sí, esta parte de la virtualidad, esta parte de que a través de las técnicas de video o de grabación, o si son así que saben cómo dibujar por las mismas tecnologías, ¿no? Programas de dibujo, podríamos sacar de ellos tanto. Y por qué no también la parte que usamos a lo mejor el papel o el teatro que nos puedan representar. Los niños en estos días, Ivonne, que se están volviendo a ver, pregunto porque hay gente que dice, ¿cómo ayudo a tal o a cual? Que otra cosa me dice, se están volviendo a ver, a veces no se pueden ni siquiera saludar por aquí, por la computadora, porque el maestro, hay que decirlo, está obligado a dar su clase, o sea, tiene que dar su clase, pero hay espacios que creo que se pueden diseñar dentro de esa clase para que haya una interacción entre esos estudiantes que antes era normal para ellos. Eso se podría hacer, ¿verdad? ¿Qué tú sugerirías? Y me diría, por eso digo, hay que tener un poco de humildad como maestros y priorizar qué es lo importante. Y yo sí creo que vale la pena que en algunos momentos el maestro destine, puede ser 2 minutos de su clase, para antes de empezar preguntarles a todos sus estudiantes que digan con una sola palabra cómo se sienten. O sea, por lo menos que digan cómo se sienten, cómo llegan a la clase, ¿no?
uno va a decir, no, pues aburrido, no, triste, no, alegre, no, pues enojado, no, pues que digan una palabra, pero que tengan voz, o sea, aunque se vea un poquito menos de la clase de matemáticas, o se vea, de verdad, si se le abre espacio a las emociones, hasta las matemáticas cuando las vean, las van a ver mejor y se van a concentrar más. Porque Claro. habrán sido escuchados, atendidos y validados, ¿no? Mira, tenemos el chat lleno de comentarios tan bonitos y algunos de ellos solamente para que me contestes esto, porque luego te voy a leer un poco lo que nos dicen. Yo sé que esto también es necesario para ti. Sí. Estamos en la parte de que nos ayudamos unos a otros. Em, Querían preguntarte qué les puedes recomendar a los psicólogos educativos. Dice aquí, ¿qué recomendaciones puedes dar a psicólogos educativos para iniciar el año escolar y dar continuidad a la misma? Yo creo que hemos hablado algunas de esas cosas, ¿no? Y, y bueno, fuera de eso, me gustaría que mi compañero Luis Ayala, si está Luis por ahí, estoy Sí. entendiendo que mi director comercial quiere decir algo. Bueno. Si le puedes abrir el micrófono a Dani, porque creo que nos quiere contar algo. Nuestro director comercial, Daniel Otti, creo que se ha sentido impactado por lo de hoy. Yo luego te leo algunos comentarios de los maestros. Ahí Daniel, va. si estás por ahí, puedes abrir el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, pues qué bueno que es el micrófono nada más, porque yo estaba aquí de oyente, no pensaba participar en ningún momento, pero bueno, quiero primero que todo agradecer a todos los maestros y maestras que se han conectado en el día de hoy, a ti, Ivonne, que todavía no te conozco personalmente, pero que eres parte de nuestra familia y parte de la educación en Puerto Rico. Has estado muy presente en estos meses y cada vez que hemos necesitado de ti has estado disponible. Yo solamente quería comentarle a los maestros que nosotros hicimos o programamos esta serie. Este es el primero de 3 encuentros que hemos programado. Y esta iniciativa responde a la preocupación de nuestras compañeras del equipo comercial que han visto lo duro que ha sido para los maestros. Empezamos un semestre donde muchos maestros inclusive renunciaron a sus posiciones porque no podían o no se sentían capacitados para trabajar con esto. A nivel social, hay mucho agradecimiento hacia los maestros, pero a veces no se siente, a veces no se escucha, a veces se escuchan más las quejas, esas como que suenan un poquito más duros. Pero dejarles saber que aquí estamos a su disposición para lo que necesitan, que estamos inmensamente agradecidos, que estamos en deuda con los maestros de Puerto Rico y bueno, en el caso de México, Colombia, Dominicana, que también tenemos participantes, definitivamente estamos en deuda con ustedes. Lo que ustedes están haciendo es titánico y que desde nuestra posición, en lo que podamos ayudar, en lo que podamos apoyar a que esa labor pueda ser más efectiva, porque sabemos que el esfuerzo y el empeño está, que nos dejen saber que aquí estamos. No se pierdan los próximos encuentros que vienen. Ya María Mercedes les dará un recordatorio de qué días son. Pero aparte de eso, estamos agradecidos, en deuda y a su completa disposición. Así que saben que acá los apoyamos y que estamos a sus órdenes. Gracias, era todo. Gracias, Dani. Ivonne, pues ya sabes que te queremos mucho, no solo yo soy la que hablo, y los demás también te quieren un montón. Había un comentario que me gustó muchísimo, además de todos los demás que han habido, es alguien que decía que esta presentación no le ha faltado ni le ha sobrado nada y que ha señalado tanto las luces como las sombras de este proceso. Yo prefiero quedarme con la parte luminosa porque somos perfectamente capaces de echar luz siempre y sobre todo teniendo a nuestros alumnos en el corazón. Por poco lloro cuando dices, si te acuerdas de la primera vez que fuiste maestro, lo que miraste en los ojos de tus estudiantes que estaban sorprendidos, a lo mejor tú no estabas nervioso,
Yo no sé por qué me vino el recuerdo de señorita Torres, que era una maestra de matemáticas que llegó a darnos 9º grado y temblaba como una hoja. Y yo en ese momento estaba tan apenada por ella. Yo dije, yo me tengo que portar bien porque mírala a ella cómo está ahí, pero igual después ella vio en mí muchas cosas y muchas oportunidades que me dio. Así que esa relación que tenemos con nuestros maestros. Me acuerdo de mi maestra de kinder y de mi maestra de primero y de señorita Torres, que nunca la matemática fue mi clase preferida, pero siempre la quise mucho. Y si el alumno a veces tiembla un poquito como una hoja por algo que no conoce, también el maestro es humano, como tú dices. Y lo que dice Dani, hemos estado pasando un tiempo bien difícil. Nosotros los admiramos desde SM profundamente porque sabemos que están dando el todo por el todo y gente como Ivonne que nos ayuda, que la vamos a tener luego. Por aquí están pasando unas motoras. La vamos a tener luego en octubre en nuestro seminario nuestro CA, que ya luego le pasaremos la información, pero lo más importante es algo que les puse por aquí en el chat ahora. Les puse esta conferencia con el enlace, pero el jueves 17 vamos a tener una conferencia con la profesora Omaira Torres. Es un taller de tecnología como ningún otro porque vamos a hablar de lo básico de la tecnología. Vamos a discutir sobre los memes, a veces que se supone que no sepamos una palabra de vocabulario de tecnología y en realidad no sabemos de qué nos están hablando. Eso me ha pasado a mí un montón de veces. Así que tenemos como un poco, lo vamos a hacer de manera humorística, pero con el deseo de apoyarlos desde la mejor manera posible, porque Omaira es una experta también en educación a distancia. Y el lunes 21, como para terminar esta tríada, vamos a decir, de seminarios web, que comenzamos con Ivonne y lo inauguramos también, vamos a tener al motivador Héctor Millán. Ustedes lo conocen a él, está normalmente por la televisión, tiene un programa un programa de desarrollo que se llama A Otro Nivel, y con ese vamos a cerrar. Aquí les puse, y no se entiende muy bien, creo que lo tengo que hacer nuevamente, el enlace, porque no solamente es que les gustó, sino que muchos quieren ver el certificado, ¿verdad? El trabajo del certificado de participación. Estoy buscando el enlace que Edna me compartió para podérselos poner aparte. Ivonne, si en lo que yo hago eso, tú quieres continuar acá. Sí. Algunas palabras. Bueno, una cosa que me parece importante compartir, que hoy no dije, es que las emociones son contagiosas. Entonces, estoy hablando de como docentes, como padres de familia, como tutores, como pareja, con cualquier rol que nosotros asumamos en determinado momento. Me parece que es muy importante ser conscientes de qué emociones contagiamos, desde nuestro lenguaje verbal y desde nuestro estar en el mundo, como lo diría yo en términos filosóficos casi de Heidegger, pero es que es un poco como qué comunicamos con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra posición. O sea, desde que nos colocamos enfrente de la pantalla, ¿cuál es nuestra emocionalidad? Entonces, me parece que es importante realizar pues una introspección y un autoescaneo de cuál es la emocionalidad que yo contagio a mis estudiantes, aunque esté hablando de matemáticas, ¿sí? Las matemáticas también pueden estar llenas de emoción, ¿sí? Entonces, me parece que esto es importante porque si nosotros tenemos esta visión, podemos llegar a una pregunta que yo les quiero pues dejar para interpelarlos, porque yo creo que la conferencia no acaba ahorita que va a acabar, acaba dentro de varios días, es como la terapia. Y la pregunta que les quiero dejar es un poco como, ¿qué huella quieren dejar? ¿Qué huella quieren dejar en sus estudiantes? En este proceso inédito para el cual ninguno estábamos preparados,
pero ¿desde dónde quieren dejar una huella ustedes en su comunidad de estudiantes, en sus grupos? Tal vez dejan un tipo de huella en el grupo A y otro tipo de huella en el grupo B, porque la emocionalidad del grupo A es diferente que la del grupo B y las necesidades emocionales de un grupo son diferentes de las necesidades emocionales de otro grupo. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión de las emociones? Que no nada más son contagiosas y son como una adicción que uno ya no se puede deshacer de ella, sino que son un filtro a través del cual empezamos a ver nuestro estar en el mundo. Entonces, muchas veces cuando nos sentimos mal con algo, tenemos que ver qué emoción nos provoca y por qué, ¿sí? Y cuando nos sentimos bien también. Y tener el filtro de la cuestión emocional para ver nuestras clases, para ver la interacción con los estudiantes, para ver la emoción de los estudiantes atrás de sus palabras, ¿sí? Porque yo puedo decir, pues estoy bien, o sea, estoy bien, se puede decir de varias maneras. ¿Cuál es la emoción desde la cual pues cada uno está posicionándose frente al mundo? Me parece que es un buen trabajo para hacer y que los puede enriquecer, pues no solo para la calidad de sus clases, sino para su vida en general. Creo que las emociones es de lo que toca pues lo más sensible que tenemos frente al entorno y frente a nosotros mismos, ¿no? Pues aquí alguien te dice, Ivonne, el taller no termina, pues, pues es importante, espera, no termina, pues seguiremos reflexionando en lo que has comentado y de hecho gracias por subirlo al canal de YouTube, pues así se puede compartir, nos dice alguien, porque luego y lo subiremos a nuestro canal de YouTube una vez verifiquemos la grabación, se toma un día. Alguien preguntaba si sugerías es alguien que parece que no se le hace fácil expresar sus emociones. ¿Cómo poder expresar sus emociones? Si no te molesta decir eso para entonces Sí, es una súper pregunta y yo te felicito. Primero porque te atreviste sin decir que, o sea, expresaste mucho con esta pregunta y yo te felicito por esta valentía. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es primero hacer un proceso personal, porque a veces no somos conscientes de nuestras emociones. Entonces, las emociones pues se traducen en el cuerpo, en los pensamientos, en las acciones. Entonces, lo primero que tienes que hacer es autoescanearte en esas 3 dimensiones para poder nombrar la emoción y ver si te sientes cómoda cuando nombras algo. Puede ser que yo esté irritada, pero no esté iracunda. O sea, hay graduaciones. No es lo mismo estar preocupada que irritada, que molesta, que enojada, que iracunda. O sea, hay intencionalidades, hay intensidades. Entonces, lo primero es que tú te des cuenta cómo estás, que lo puedas nombrar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que con ese nombre que le pones, con esa realidad que le pones al nombrar, lo puedas compartir con una persona que te va a recibir. O sea, una persona que no te va a juzgar y no te va a decir, no, pues eso es muy infantil o qué te pasa. No, una persona de tu confianza en la que tú consideres que tiene un sentido común para saberte escuchar y que te sientas comprendida y que lo puedas hacer. Y yo creo que compartir emociones es todo un trabajo socioemocional que tenemos que aprender. Muchos de nosotros como terapeutas, pues tenemos que empoderar a nuestros consultantes a que empiecen a reconocerlas, luego a nombrarlas y luego a compartirlas. Es todo un proceso terapéutico que en algunos casos puede tardar varios meses, a veces es pues casi inmediato, ¿no? Y que yo te diría, a ver, compartir las emociones no quiere decir que vas a compartir todas tus emociones con todas las personas con las que entras en contacto, porque me parece que hay que saber cuándo se dice qué y con quién, y que tampoco te pongas en una situación de riesgo. Entonces yo diría, tú puedes ir ampliando tu nivel de compartir emociones
pero en función de la confianza y del no riesgo para ti. Sí. La verdad, eso nos ayuda a todos, Ivonne. Bueno, yo no les voy a tomar más tiempo, nos pasamos un poquito de la hora, te lo agradecemos profundamente, Ivonne, muchas gracias. Aquí tienes miles de felicitaciones, me gustaría poder grabar el chat con todo lo que nos han dicho. Agradezco el espacio brindado y el taller tan importante que están dando. Pienso que las emociones que se brindan a los niños y niñas se deben dar también a los docentes, o sea, que es más o menos lo que tú estás diciendo, y hasta los jefes, ¿verdad? En nuestro diario educativo, porque los directores y los principales también a veces están un poco más solos que nosotros, porque esa posición de liderato a veces también se sienten solos. Así que maestros también apoyen a sus directores y principales. Gracias, Daniel, el director comercial, el director de ventas de SM Puerto Rico. Gracias, compañeros y compañeras del área comercial y de todas las áreas de SM. Luis, nuestro técnico de hoy, Luis Ayala, muchas gracias. Ivonne, bienvenida siempre y te seguiremos llamando, seguiremos viéndote, te seguiré molestando, así que siempre que te moleste y que sea para bienestar de todos los maestros, pues me vas a aceptar. Muchas gracias a Marimer, a Daniel, a todo el equipo, a Luis, a todo el equipo de SM, a todos los maestros de todos estos maravillosos países latinoamericanos. Y pues hay que seguir, hay mucho que aprender y hay que estar conscientes de las partes dolorosas, pero irse por las partes luminosas y ver cómo las fortalecemos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Los esperamos el jueves en el taller de Omaira, ¿verdad? El taller de tecnología, ¿verdad? Cosas básicas de tecnología que a lo mejor no me atreví a preguntar a esta misma hora. Y luego el lunes con Héctor Millán. Gracias, Ivonne. Gracias, hablamos luego. Un abrazo a todos.